Descubre el increíble poder del estoicismo. Lo oculto que transformará tu vida en 30 días. En un pequeño pueblo escondido en la Sierra de México, la vida de José parecía estar atrapada en un ciclo sin fin. A sus 25 años, cada amanecer era un recordatorio de la lucha diaria. Hijo de un albañil y una ama de casa, había crecido observando cómo sus padres se desgastaban frente a las adversidades. La pobreza marcaba cada esquina, y los sueños de grandeza parecían un lujo prohibido. Pero el peso de la rutina comenzaba a afectar su espíritu, especialmente cuando una nube oscura de desánimo amenazaba con ahogar sus esperanzas. Mientras ayudaba a limpiar el desván de su abuelo fallecido, se topó con un libro polvoriento que hablaba del estoicismo. Al abrirlo, las palabras brotaron como un manantial de sabiduría: no puedes controlar lo que te pasa, pero puedes controlar cómo respondes a ello. Fue un grito en medio del silencio que sacudió su ser. Desde ese día, esas enseñanzas se convirtieron en su refugio, una luz en medio de la tormenta que día a día lo empujaba hacia abajo. Pero la vida no le daba tregua, su madre enfermó de repente y su padre no podía trabajar por una lesión. La presión se acumulaba como una olla a punto de estallar. José comenzó a aplicar las lecciones del libro. Empezó a valorar más a los ancianos del pueblo y se ofreció a ayudar a sus vecinos, buscando el resplandor en lo pequeño. Esto le trajo alegría, pero la tentación de un trabajo en la ciudad, con la promesa de un futuro mejor, lo asedió. En el fondo, le dolía pensar que podría dejar a su familia en el momento más crítico. Esa tarde, un grito desgarrador de su madre lo sacudió. José, no puedes abandonar tus sueños. Supo que quería lo mejor para él, pero su padre, de rostro serio, replicó: recuerda de dónde vienes, el orgullo de una familia está en los sacrificios. La confusión lo invadió. En esos momentos, su comunidad comenzó a ver algo diferente en él. Las miradas de respeto que antes le eran esquivas, ahora parecían admirativas. Pero el caos en su hogar se intensificó cuando una tragedia asestó un golpe devastador. Una noche, la desesperación envolvió la casa. En medio del llanto y el miedo, José sintió que sus principios estoicos eran puestos a prueba, desafiándolo a encontrar una respuesta. En la oscuridad, escuchaba los murmullos de sus vecinos, quienes se unieron para brindarle apoyo, recordándole que no estaba solo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las horas se convertían en días y sus pensamientos se debatían entre el deber y sus ilusiones. ¿Realmente podría mantenerse firme cuando todo lo que ama parece desmoronarse? La lucha apenas comenzaba. El futuro de su familia y su propio propósito eran una danza precaria sobre un hilo delgado. En ese instante, la pregunta palpitaba en su mente: ¿podría José descubrir la fortaleza que anhelaba, abrazar su destino y transformarse en el hombre que siempre soñó ser? José se encontraba en un estado de alerta constante. Cada giro de su rutina diaria se sentía como una carga que amenazaba con desbordar su ya frágil equilibrio. La enfermedad de su madre lo pesaba, y la imagen de su padre, inválido y con un rostro de preocupación, se había vuelto su sombra. Las noches en vela se llenaban de murmullos de angustia y promesas a sí mismo. Promesas de que cambiaría su destino, que haría lo que fuera necesario para proteger a los suyos. Una tarde, mientras trataba de concentrarse en el libro que había encontrado, las palabras parecían bailarle frente a los ojos. Acepta lo que no puedes cambiar, decía. Pero, ¿cómo aceptar cuando el dolor se sentaba en su mesa, a la hora de la comida, cuando los sueños parecían irse con cada gota de sudor que derramaba en las obras de la vecindad? Eres lo fuerte que no ves, hijo, le había dicho su abuela, una mujer que había enfrentado más tormentas que él podría imaginar. Esa afirmación resonaba en su mente, pero la desesperanza no se desaparecía con simples palabras. Esa noche, mientras la luna brillaba con fuerza, José se decidió a escarbar más profundo en su ser. Sin más preámbulos, se levantó del sofá y salió al patio. La brisa fresca lo abrazó mientras miraba hacia las estrellas. Decidido, comenzó a hacer una lista. Una lista de todo lo que podía controlar. Su mente se llenó de ideas y deseos, pero al mismo tiempo, sentía el peso de su realidad. Ayudar a mis vecinos, hacer que mi madre sonría,
buscar ese trabajo en la ciudad sin olvidar de dónde vengo, escribió, y con cada palabra, sentía que una parte de su carga se aligeraba. Al día siguiente, después de un desayuno silencioso y cargado de preocupación, decidió que era hora de tomar acción. Con el apoyo de sus vecinos, se organizaron para hacer una rifa en la plaza del pueblo, destinada a cubrir los gastos médicos de su madre. Se sintió más grande, como si cada pequeño esfuerzo se convirtiera en un ladrillo que construía su nuevo futuro. A medida que los días transcurrían, la rifa cobró vida. Niños corriendo con boletos en las manos, adultos compartiendo historias y risas. La comunidad se unió de una forma que jamás había presenciado. Sin embargo, mientras su espíritu se alzaba, la tentación de marcharse a la ciudad se hacía cada vez más fuerte. ¿Y si no logro lo suficiente aquí? ¿Y si siguen sufriendo? Eran pensamientos que no lo dejaban dormir. Una noche, mientras razoaba sobre su futuro, su madre lo miró fijamente. José, debemos hablar, dijo en un susurro. Su voz, aunque cansada, llevaba una claridad que lo inquietó. Tú tienes una luz en ti que no puedes ignorar. No tengas miedo de buscar tu camino, incluso si eso significa irte. Las palabras de su madre lo golpearon. Era como si la vida le estuviera lanzando un desafío, seguir sus sueños o permanecer en un ciclo de sacrificio y sufrimiento. Y así la decisión se volvió dolorosa. Sabía que debía actuar antes de que la oportunidad se desvaneciera, pero, ¿quién dejaría atrás a su familia en medio de esta tormenta? Ese día, la rifa salió mejor de lo que todos esperaban. Las miradas de gratitud lo inundaron con energía, pero su corazón seguía dividido. En un rincón de su mente, la ciudad lo llamaba, mientras aquí, su hogar clamaba por su presencia. Sin embargo, lo que no sabía era que un intrigante mensaje cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Mientras regresaba a casa, encontró un sobre escondido entre las cosas de su abuelo. Cuando lo abrió, el destino de su humanidad parecía estar al borde de transformarse en algo inimaginable. La pregunta que ahora lo atormentaba era, ¿podría ser realmente este el empujón que había estado esperando? José no podía apartar la mirada del sobre. Con manos temblorosas, lo sacó de su mochila y lo puso encima de la mesa. La luz de la lámpara iluminó el papel amarillento, con bordes desgastados, como si contuviera secretos guardados durante mucho tiempo. Respiró hondo y, sin poder resistir la curiosidad, lo abrió lentamente. Dentro, encontró una carta escrita a mano. La caligrafía era elegante y enérgica, y cada palabra parecía vibrar con una verdad profunda. Mi querido José, comenzaba, si estás leyendo esto, es porque has llegado a un cruce en tu vida, un momento decisivo. Te animo a que busques la fuerza en tu interior. La carta hablaba de las dificultades, de la resiliencia familiar, y de cómo lo que consideramos una carga puede convertirse en una luz en la oscuridad. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Cada línea lo tocaba de una manera que no podía explicar. Sus pensamientos volaban entre el pasado y el futuro, llenos de esperanza y dudas al mismo tiempo. ¿Dónde habría estado este mensaje todo este tiempo? Pensó. El deseo de salir de su rutina diaria ahora se mezclaba con un intenso sentido del propósito. Al levantarse, la carta aún en sus manos, se sintió más ligero. Como si el peso que llevaba en su corazón se hubiera convertido en alas. Miró por la ventana hacia la plaza donde la rifa había tenido lugar. Recordó las risas y la unión de su comunidad en esos días recientes. Sin embargo, un nuevo fuego empezó a arder dentro de él, un impulso para ir más allá, para desafiar sus propios límites y buscar una vida donde su luz pudiera brillar. Esa noche, se reunió con sus vecinos en la casa de Doña Clara, la anciana del barrio que había sido el corazón de la comunidad. Todos estaban contentos por el éxito de la rifa, pero José sintió que tenía algo más importante que compartir. Cuando tomó la palabra, su voz temblaba al principio, pero rápidamente se llenó de pasión. Hoy, les agradezco de corazón, porque juntos hemos mostrado lo que significa la comunidad. Pero esto es solo el comienzo. Los murmullos de la multitud lo animaron. Con cada palabra, se llenó de valor. Habló sobre la importancia de cuidar unos de otros, pero también de la necesidad de perseguir sueños con determinación. Quizás yo deba explorar más allá de nuestra pequeña comunidad, compartió, sintiendo que en su pecho latía una decisión firme. No puedo prometer que será fácil, pero si puedo llevar esta luz conmigo, quizás, solo quizás, pueda regresar con algo que beneficie a todos. El silencio fue palpable. Miradas de sorpresa, de tristeza y un poco de admiración se cruzaron en la sala. Sabía que sus palabras tocaban algo profundo en ellos, pero también temía que su deseo de marcharse pudiera herir.
La señora Clara fue la primera en romper el silencio. José, el mundo es grande, y seguir tus sueños es un honor para nosotros, pero nunca olvides que aquí tienes un hogar, dijo con una sonrisa que llenó de ternura el ambiente. Los abrazos que siguieron fueron más que solo adiós, eran promesas de apoyo, de que siempre estaría en sus corazones. Aunque lo cubría una capa de alegría, un sentimiento de tristeza se colaba en el aire. Tenía la certeza de que algunos corazones, incluido el suyo, estarían marcados por este adiós. Cuando la noche cayó, se sentó en el patio, mirando las mismas estrellas que lo habían llenado de inspiración días atrás. Su mente corría con ideas y planes. Sin embargo, algo en su interior sentía que el destino que comenzaba a construir no era solo para él, sino para todos aquellos que lo habían apoyado. Mientras tanto, un vistazo fulgurante en el cielo le hizo pensar que nuevos horizontes lo esperaban. La idea de que estaba a punto de dar un paso al vacío lo llenaba de adrenalina y miedo. Pero justo en medio de esa confusión, sintió que su corazón latía más fuerte, como si le dijera que este cambio, esta búsqueda, lo llevaría a un futuro que cambiaría su vida. ¿Podría realmente encontrar lo que estaba buscando alejado de su hogar? ¿O el camino a su felicidad reside en regresar con una nueva fuerza, transformado por sus experiencias? Al día siguiente, el sol despertó en el horizonte, llenando de luz el pequeño barrio de José. Sin embargo, para él, ese día sería diferente. Con la carta aún en su mente, se levantó con una determinación renovada. La idea de explorar más allá de su entorno conocido lo llenaba tanto de esperanza como de una inquietante ansiedad. Decidió que no podía marcharse sin despedirse adecuadamente, sin hacerle saber a cada persona cuánto significaba para él. Mientras caminaba por las calles, sentía que cada esquina le susurraba recuerdos. El aroma del pan recién horneado provenía de la panadería de don Andrés, un olor que siempre le recordaba las mañanas de su infancia. Salió de su ensueño cuando vio a su amigo Manuel sentado en la plaza, con su guitarra en manos. Se acercó y, sin pensarlo, compartió su decisión. Manuel, estoy pensando en irme, dijo, intentando ocultar un nudo en su garganta. ¿Qué? ¿A dónde?, preguntó su amigo, frunciendo el ceño mientras dejaba su guitarra a un lado. Quiero explorar otros lugares, enfrentar mis miedos. Pero no sé si estoy listo, confesó José, sintiendo cómo las palabras brotaban sin control. La sincera mirada de Manuel despertó en él una oleada de emociones. ¿Por qué te inquieta tanto, Proter? La verdad es que siempre creíste que había algo más grande afuera. No es solo un viaje, es una aventura, dijo Manuel con un brillo en sus ojos. José asintió. Sabía que su amigo tenía razón, pero la verdad era que tomar la decisión de dejar todo atrás le parecía abrumadora. Con la misma sinceridad que María, la chica por quien había soñado en silencio, confesó su temor a no regresar o a encontrar un mundo que no lo necesitara. Mira, comenzó Manuel, con voz firme, no te irás solo. Llevas a todos nosotros contigo, en cada nota que tocas, en cada paso que das. Y si en el camino encuentras algo que cambie tu vida, ganarás mucho más que solo experiencias personales. También podrás regresar para compartirlo con nosotros. Esas palabras eran como un manantial de agua fresca. Inspirado por el apoyo de su amigo, José comenzó a imaginar la vida más allá de las fronteras de su vecindario. Las posibilidades parecían infinitas. Después de la conversación con Manuel, decidió visitar la casa de doña Clara una vez más. La anciana, que había sido un faro para muchos, lo recibió con brazos abiertos. José sintió que en su abrazo encontraba la fuerza que necesitaba. Le habló sobre sus sueños, su deseo de explorar y aprender. Cuando sientes que el mundo te llama, no puedes ignorarlo. Es el polvo de tus raíces que te empuja hacia adelante, dijo doña Clara, su voz cargada de sabiduría. Pero recuerda, José, el viaje está lleno de lecciones, y a veces la mayor de ellas se encuentra en el camino de regreso. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, una pregunta persistente se formó en su mente: ¿podría realmente llevar consigo toda esa luz y amor de su hogar a donde quiera que fuera? Sabía que el camino no sería fácil, que habría obstáculos, pero también había una chispa de valentía naciendo dentro de él. Esa noche, mientras se acostaba en su cama, José decidió que se iría al amanecer. Con un corazón palpitando fuertemente y la carta guardada entre sus cosas, se prometió que no solo regresaría, sino que regresaría transformado. En medio de esa oscura ansia por lo desconocido, su mente se llenó de imágenes de nuevos horizontes, de rostros y lugares que aún no había conocido. Sin embargo, no era solo su corazón el que latía más fuerte.
Fuera de su ventana, el cielo oscurecía, y una sombra en el horizonte le pareció familiar, como si emanara de un lugar que debía visitar antes de partir. ¿Sería lo que había estado buscando todo el tiempo? ¿Una última lección, un último abrazo de recomendación en su viaje hacia lo desconocido? Con estas preguntas ardiendo en su mente, se quedó dormido con la esperanza de despertar a un nuevo día lleno de promesas y desafíos. El canto de los pájaros lo despertó antes de que el sol asomara por completo. José se estiró, sintiendo la calidez de la mañana en su piel. En ese instante, todo lo que le había mantenido despierto la noche anterior se desvaneció. Sin más dilaciones, se levantó decidido a emprender su camino. La carta y las palabras de sus amigos resonaban en su mente, empujándolo a dar ese paso hacia lo desconocido. Se vistió rápidamente, tomando un último vistazo a su habitación. Las paredes estaban adornadas con recuerdos de su infancia y momentos compartidos con su familia. Permanecieron allí, como un eco de todo lo que había vivido, pero ahora era el momento de liberarse de esas anclas. Bajó las escaleras, cada peldaño resonando con una mezcla de nostalgia y valentía. La casa estaba silenciosa, su familia aún dormía. Se acercó a la mesa del comedor donde solían compartir tantas cenas y risas, y dejó la carta. Era un pequeño gesto, pero lleno de significado. Quería que supieran por qué se iba, que su viaje era por ellos, y por un futuro mejor. Al salir, el aire fresco lo llenó de energía. Caminó por las calles de su barrio, viendo las caras familiares de sus vecinos. Cada saludo, cada sonrisa, lo llenaba de una calidez que prometía llevar consigo. Sin embargo, el nudo en su garganta permanecía. Como decir adiós sin sentirse abrumado por la tristeza, repentinamente, el paisaje cambió. La sombra entre los árboles, esa que había visto la noche anterior, se convirtió en un punto de referencia. Era la antigua plaza donde él y sus amigos solían jugar, un ícono de sus aventuras y travesuras. Se dirigió hacia allí, sintiendo un impulso irrefrenable de revivir algún momento especial antes de partir. Al llegar, vio que la plaza estaba vacía, iluminada suavemente por la luz dorada del amanecer. Se sentó en una de las bancas y cerró los ojos, dejándose llevar por los recuerdos, los gritos alegres, los juegos improvisados, la sensación de libertad. Y en ese ambiente, deseó que Manuel, doña Clara y su familia estuvieran allí para despedirlo. De repente, un murmullo rompió el silencio. José abrió los ojos y vio a María, la chica que robaba sus pensamientos incluso en sus momentos más serios. Ella se acercaba, y su corazón dio un vuelco. Había algo en su caminar que lo llenaba de esperanza y temor a la vez. «José, ¿te vas?», preguntó con la voz temblando levemente. José asintió, incapaz de articular una respuesta clara. En su interior luchaba entre la emoción de su partida y el deseo de quedársela a su lado. «Yo, no sé qué decir», continuó ella. «No sabía que te marchabas. Me hubiera gustado que me lo dijeras. A veces creo que hay cosas que debemos decir antes de que sea demasiado tarde». Las palabras de María lo hirieron y lo sanaron al mismo tiempo. ¿Qué debía hacer en ese instante? Se dio cuenta de que su viaje no significaba solo dejar atrás un lugar, sino también las conexiones que había forjado. «Te he llevado en mi corazón, María», le dijo, sintiendo cada palabra como un lazo que lo unía a ella. «Prometo volver y contarte todo lo que encuentre». El rostro de ella se iluminó con una mezcla de tristeza y esperanza. «Solo prométeme que seguirás siendo tú, sin importar lo lejos que llegues. El mundo puede ser grande, pero el hogar siempre estará contigo». Mientras se miraban en ese abrazo tierno, el reloj parecía detenerse. Pero en el fondo de su ser, José sabía que el tiempo se acababa. Cuando se alejaron, miraron hacia el horizonte, donde el sol empezaba a elevarse, trayendo consigo un nuevo día. Poco a poco, la claridad se llenó de colores cálidos que anunciaban la llegada de una aventura, pero también el peso de lo que dejaba atrás. ¿Y si no regreso?, se atrevió a preguntar, un susurro cargado de ansiedad. «Entonces habrás aprendido, y eso también es parte del camino», le contestó María, una chispa de determinación en sus ojos. Con una última mirada, José se giró y comenzó a caminar hacia la salida del barrio. Un paso más allá de cada recuerdo, hacia un futuro incierto que estaba listo para ser conquistado. Pero en su pecho, una semilla de esperanza comenzaba a germinar. ¿Debería llevar consigo un fragmento de su hogar más allá de lo tangible? Con esa pregunta resonando en su mente, un nuevo desafío se presentó a su vista, un camino borrascoso y lleno de signos que indicaban direcciones desconocidas.
¿Acogería José el desafío de lo que el mundo tenía para ofrecer, o se perdería en la vastedad de su propia incertidumbre? Esa inquietud lo seguiría en cada paso hacia adelante. El camino ante José se extendía como una cinta dorada, abrumándolo con su inmensidad y misterio. Cada paso que daba resonaba en su mente, acompañando su corazón que marcaba un ritmo acelerado de esperanza y miedo. Las dudas lo acechaban, como sombras al borde de su conciencia, recordándole lo que estaba dejando atrás. No solo un lugar, sino momentos, risas compartidas y el inconfundible aroma de la cocina de Doña Clara. Mientras caminaba, un grupo de jóvenes se acercó, riendo y compartiendo historias. José sintió un tirón en su interior al observarlos. Inmediatamente se preguntó si alguna vez volvería a experimentar esos momentos de camaradería, esos días despreocupados. Un chico de su antigua pandilla lo vio y le dio un golpe amistoso en el hombro. José. ¿Te vas ya? No te olvides de nosotros. ¿Qué haríamos sin tu increíble habilidad para contar historias? Él sonrió, recordando los cuentos exagerados que solía narrar, llenos de heroísmo y aventura. Pero en ese instante, se sintió como un héroe que dejaba atrás su reino. José gritó entre risas, nunca se olvidarán de mí. Prometo que regresaré con cuentos aún más locos. Agradecido por el apoyo, sintió un nuevo atisbo de aliento en su pecho. Más adelante, la carretera se tornó solitaria y el paisaje se volvió desconocido. José sintió como el silencio se apoderaba del espacio, haciéndolo eco de sus propias inseguridades. ¿Qué pasaría si no encajaba en el mundo que lo esperaba? ¿Y si la vida que anhelaba no se materializaba? Pero justo cuando sus pensamientos comenzaban a oscurecerse, se encontró con un viejo libro tirado al lado del camino. El título, El poder del estoicismo, lo atrajo y decidió recogerlo. Pasando las páginas, absorbió las enseñanzas de aquellos filósofos antiguos que hablaban sobre la resistencia ante la adversidad y la importancia de mantenerse firme en la búsqueda de tu propio viaje. Una chispa de entendimiento iluminó su mente. Tal vez lo que necesitaban no era simplemente un destino, sino una forma de enfrentar cualquier desafío que se presentara. Mientras continuaba su camino, el horizonte se iba coloreando de nuevas tonalidades. Antes de que se diera cuenta, llegó a un cruce de caminos donde una señal apuntaba a la izquierda, hacia un pueblo vibrante y lleno de luces, y la otra a la derecha, hacia un sendero oscuro, enredado entre árboles. La elección era suya. La seguridad de lo conocido o la tentativa de lo misterioso. La voz de María resonaba en su cabeza, el hogar siempre estará contigo. De repente, se dio cuenta de que no estaba abandonando su hogar, sino que estaba llevando a cada uno de ellos en su corazón. Con ese pensamiento claro, dio un paso hacia la derecha, adentrándose por el sendero que le prometía descubrimientos y transformación. A medida que se internaba en la espesura, una sensación de epifanía floreció en su interior. Quizás la aventura no consistía solo en un viaje físico. Era una oportunidad de crecimiento, de descubrimiento personal. José sabía que la decisión que acababa de tomar cambiaría su vida, y no podía evitar que una sonrisa se formara en su rostro. De repente, una risa resonó en la distancia, un eco conocido que lo hizo detenerse en seco. Era la risa despreocupada de Manuel. Sin pensarlo, siguió el sonido que le guió hasta un claro donde se reunía un grupo de personas. Pudo reconocer a algunos de sus viejos amigos entre ellos, disfrutando de una fogata. Pero algo era diferente, había una energía palpable en el aire, una actividad que lo hizo sentir vibrante. José, ven aquí, hermano, lo llamó Manuel, extendiendo su mano con una sonrisa genuina. Atraído por la invitación, José avanzó. Pero mientras se acercaba, en su pecho algo comenzó a latir más fuerte, como si una puerta se abriera a posibilidades inimaginables. Sabía que este encuentro no sería solo una reunión, sino un momento decisivo en su camino. ¿Qué harás ahora, hermano? Le preguntó Manuel, y el murmullo del grupo se detuvo, sus miradas atentas a lo que José tenía por decir. Creo que estoy a punto de descubrirlo, respondió él, sintiendo una mezcla de incertidumbre y emoción pulsando a través de sus venas. En ese instante, el entorno comenzó a girar, y un nuevo desafío se presentó ante sus ojos. Podría aprovechar este momento para forjar nuevas amistades que cambiarían su vida, o se quedaría atrapado en los ecos de su pasado. La decisión pesaba sobre sus hombros, mientras la fogata chisporroteaba, iluminando un futuro incierto. Las llamas de la fogata danzaban, proyectando sombras caprichosas que llenaban el claro. José sintió el calor del fuego en su piel, pero también la calidez de la compañía. Todos lo miraban con expectación, como si esperaran que él fuera el que decidiera el rumbo de la noche.
El silencio se convirtió en un mar de posibilidades, y en su interior, una batalla entre el miedo y la esperanza se libraba. ¿Qué harás ahora, hermano? Repitió Manuel, su voz llena de emoción y curiosidad. José miró a su alrededor, reconociendo los rostros familiares de sus amigos y las nuevas perspectivas que le ofrecía esa reunión. ¿Quién era él en este nuevo capítulo? Podía sentir la adrenalina recorrer su cuerpo, ese fuego interno que exigía ser alimentado con acción. Después de momentos de reflexión, dejó escapar un suspiro profundo y decidió que ya era hora de abrirse al mundo que lo rodeaba. Quiero contarles sobre el viaje que he emprendido, sobre lo que estoy aprendiendo, comenzó, sintiendo el peso de sus propios miedos disiparse al compartir su historia. He encontrado un libro que dice que la vida no se trata solo de lo que sucede, sino de cómo respondemos a lo que nos sucede. Al pronunciar esas palabras, algo dentro de él cobró vida. Los rostros de sus amigos se iluminaron, y él se dio cuenta de que lo que empezaba como una simple narración podía convertirse en una conexión más profunda. La fogata chisporroteó, como dándole eco a sus pensamientos. Cada obstáculo, cada desafío, es una oportunidad para crecer, continuó. La vida no es solo lo que dejamos atrás, sino lo que traemos con nosotros, la resiliencia, los recuerdos, las enseñanzas. Los murmullos de aprobación se extendieron entre el grupo, y sus corazones parecían latir al unísono con el de José. Sabía que lo que estaba compartiendo no era cuestión de simples palabras, sino una lección en la que todos podían encontrar un pedazo de sí mismos. Manuel asintió, sus ojos brillantes. Eso suena increíble, José. Tal vez deberíamos formar un círculo de historias, todos hemos tenido nuestras batallas y aprendizajes. Podríamos compartir nuestras experiencias, apoyarnos en este camino que elegimos. La propuesta de Manuel resonó en su mente como un tambor. Un círculo de historias. Era perfecto, y una chispa de emoción recorrió su cuerpo. Este era el inicio de algo más grande, algo que lo unía no solo a sus amigos, sino a cada persona que tuviera la valentía de contarse a sí misma. Con el fuego iluminando sus rostros, cada persona comenzó a hablar, compartiendo sus luchas, sus miedos, pero también sus victorias. La risa y las lágrimas fluían, creando un tejido de emociones que ató más fuertemente sus corazones. Era una mezcla de pasado y presente, de esperanzas y aspiraciones. La vulnerabilidad se convirtió en poder. Sin embargo, mientras los relatos continuaban, una nota de preocupación surgió en el ambiente. A medida que otros contaban sus historias, José sintió no solo la conexión, sino una sombra en el aire. Una pregunta candente que, aunque nadie la formulaba, flotaba sobre el círculo. ¿Qué sucedería cuando el fuego se apagara y regresáramos a la realidad? Los ojos de José se detuvieron en la llama parpadeante, y aunque había un nuevo camino frente a él, sentía que esta noche no sería solo la celebración de una nueva amistad, sino el comienzo de una lucha interna que aún debía enfrentar. La vida, con sus altibajos, parecía retarlo a dar un paso aún más audaz. Lo que nos has compartido es poderoso, José, interrumpió una voz femenina, Clara, una chica del grupo que siempre había admirado por su sinceridad. Pero, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas cuando la vida se vuelve abrumadora? Las palabras de Clara resonaron profundamente en él, y el fuego crepitante pareció detenerse por un instante, como si todos esperaran su respuesta. La presión se volvió palpable, y en medio de esas miradas su corazón comenzó a latir. ¿Cómo podría responder a esa pregunta, tan simple y tan compleja al mismo tiempo, él? Desafío se expandía ante él, mientras la fogata continuaba brillando y dentro de su pecho, la chispa de la verdad estaba lista para encenderse. ¿Tendría él la respuesta, y sería capaz de compartirla con los demás? José sintió que el aire se espesaba. La pregunta de Clara lo atravesó como un rayo. No había una respuesta fácil. En su mente tumultuosa, las palabras que había leído comenzaban a hilvanarse con las historias compartidas, pero los matices de cada vida en el círculo eran demasiado complejos como para ofrecer una respuesta genérica. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Finalmente dijo, tomando un momento para respirar profundamente. Creo que la clave está en cada uno de nosotros, en reconocer que todos enfrentamos luchas. A veces, la vida puede sentirse como una tormenta, pero tal vez lo que debemos aprender es a navegar con el viento en lugar de contra él. Un murmullo de aprobación recorrió el círculo. Era una pequeña chispa, pero lo estimulaba. Los rostros de sus amigos se reflejaban en el fuego, sus ojos brillaban con expectativa. Sin embargo, una sombra de inseguridad lo invadía. ¿Era suficiente?
Cada historia es única, pero quizás podamos encontrar alguna claridad si conectamos lo que sentimos en este momento con lo que enfrentamos en el día a día, continuó, alentándose a sí mismo. Debemos hacernos preguntas difíciles: ¿qué es lo que realmente queremos? ¿Y qué podemos dejar ir para alcanzar eso? María, que hasta ese momento había estado en silencio, se enderezó en su lugar. Pero, ¿qué pasa cuando el dolor es abrumador? Cuando solo quieres desmayarte y cerrar los ojos ante la tristeza, ¿cómo se enfrenta a eso? Las palabras golpearon a José. No podía ignorar la verdad detrás de su pregunta. Había lidiado con días oscuros, con ese sentimiento de impotencia que te tira al suelo. Esos son los momentos más difíciles, respondió suavemente. Son las pruebas en las que realmente debemos descubrir quiénes somos. Pero no tenemos que hacerlo solos. Aquí, en este círculo, tenemos el apoyo de todos. Clara sonrió, encouraged. Vamos, cuéntanos más sobre el libro. Tal vez haya algo que pueda ayudarnos a encontrar claridad. Con un leve gesto de cabeza, José buscó en su memoria. Habla sobre vivir en el presente. Enfocarse en lo que podemos controlar. El estoicismo nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar, pero también a tener una mente activa sobre nuestras reacciones ante lo que sucede. Los murmullos volvieron a elevarse, receptivos. Su abrazo de almas era como la calidez del fuego a sus espaldas, desbordando iluminación en sus corazones ansiosos. La esperanza era palpable. A veces, deberíamos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer? Sugirió José, sintiendo que cada palabra resonaba más fuerte. Y tal vez recordar que no se trata de evitar el sufrimiento, sino de enfrentarlo con valentía y aprender de ello. Como rocas en un río, agregó Manuel. A medida que pasan los años, el agua moldea nuestro carácter. También está bien sentir el dolor. Los ríos de la vida son todos diferentes, pero todos llevamos agua en nuestras historias. Un silencio de comprensión siguió, aunque el cuestionamiento en el aire seguía presente. La fogata estaba casi en sus brasas, y con cada chispa que se elevaba, José sentía como el momento se volvía más sagrado, como si todos esperaran una última revelación. Este círculo ha creado un espacio seguro, un refugio, continuó José, sintiendo la emoción apoderarse de su voz. Pero debemos recordar que el valor de enfrentar el dolor también está en cómo nos levantamos. No siempre será fácil, pero siempre podemos volver a encontrarnos aquí. El grupo asintió, y la idea de regresar al mundo exterior tras esa noche intensa parecía menos aterradora. José sentía que cada corazón presente estaba listo para la transformación, pero antes de que la charla concluyera, un nuevo brillo atravesó la atmósfera. Fuera del claro, una sombra se arrastró entre los árboles, una figura que no pertenecía a su grupo. Todos se volvieron al unísono, sus rostros iluminados por la preocupación. ¿Quién está allí?, susurró María, mientras el aire se colmaba de expectación. El latido de su corazón aumentó al darse cuenta de que esa figura no era un espectador, sino un interruptor en su camino. ¿Qué nuevas historias traería? ¿O acaso sería un desafío que pondría a prueba todo lo que habían compartido esa noche? La figura se movió con cautela entre las sombras, y una respiración colectiva se detuvo. La tensión creció, convirtiéndose en un hilo invisible que unía a todos en el círculo. José sintió que el sudor le resbalaba por la frente. Esa inesperada interrupción encendió un fuego nuevo dentro de él, una mezcla de temor y curiosidad. La forma se detuvo a un par de pasos del claro. Era una mujer, alta y delgada, con una capa oscura que contrastaba con la luz del fuego. Su rostro estaba parcialmente oculto por la capucha, pero los ojos brillaban con un destello que parecía conocer demasiadas historias. En ese silencio abrumador, su voz salió suave y firme: no teman. Venía buscando respuestas. He escuchado sus palabras, continuó la mujer, mostrando sus manos alzadas. He sentido su lucha, y sé que están buscando más de lo que esta noche puede ofrecer. El dolor que sienten es solo el principio de algo más profundo. ¿Quién eres tú?, preguntó Clara, alzando la voz un poco más de lo habitual. La inquietud en su tono caló hondo. Soy solo un viajero, como ustedes. Pero he cruzado caminos con quienes han enfrentado el mismo dolor y la misma confusión, respondió la mujer, despojándose de la capucha. Su cabello largo y ondulado resplandecía a la luz de la fogata. Y traigo conmigo una lección sobre la que muchos no quieren reflexionar. Sobre el estoicismo. Los ojos de José se agrandaron. Había leído sobre ello, pero nunca había escuchado a alguien hablar con tanta certeza.
Era como si esas palabras le desprendieran los miedos que llevaba dentro. Hay un viejo dicho que dice que de las cenizas brota el fuego, continuó la mujer, su voz resonando con un eco místico. La vida no se mide por lo que nos sucede, sino por cómo respondemos a lo que nos sucede. Lo que enfrentan no es solo miedo, es el potencial de crecimiento. Aprender a caerse y levantarse, no por uno mismo, sino por la comunidad creada aquí. Un murmullo de asombro recorrió el círculo. Las palabras parecían estar sumergidas en el aire, flotando como una promesa. José sintió un impulso abrumador de escuchar más. ¿Cómo podemos saber que estas lecciones son ciertas? Manuel interrumpió, su voz temblando entre la duda y la fe. Nosotras hemos batallado con nuestros propios demonios. La mujer sonrió, como si ya conociera esa pregunta. Porque el sufrimiento es una conexión. Todos están lidiando con sus propios barrotes invisibles. El estoicismo es la brújula, y cada uno de ustedes tiene las herramientas necesarias para encontrar su camino. Pero deben estar dispuestos a romper esas paredes. José se sintió atrapado entre la vorágine de emociones. Existían tantas preguntas que pulsaban dentro de él. La mujer continuó hablando, compartiendo anécdotas que resonaban con cada uno de ellos, pero también advirtió su lucha interna. Así como los ríos fluyen, nuestro viaje no es lineal. Pueden descubrir su verdadero yo, pero deben estar preparados para enfrentar lo que hay en su interior, les advirtió, como si fuera un eco de sus propias palabras, una chispa de esperanza surgió en el grupo. Sus corazones latieron al compás de un nuevo entendimiento. José se dio cuenta de que, quizás, esa mujer era la respuesta que habían estado buscando. Este encuentro no era casual. El universo les ofrecía una oportunidad. Sin embargo, un escalofrío recorrió la espalda de José cuando la mujer levantó una mano hacia el cielo. Recuerden, el verdadero desafío está por venir. Aprender de lo vivido es solo parte del viaje. La verdad y la transformación requieren fe y valentía. ¿Están listos para enfrentar lo que el destino les tiene reservado? Mientras esas palabras resonaban, el viento arremetió en el claro, haciendo danzar las llamas de la fogata. Todos sintieron que el tiempo se detenía, y el futuro comenzaba a abrirse frente a ellos como un inmenso campo de posibilidades. ¿Qué significaría realmente aceptar este desafío? La noche seguía su curso, pero ese instante se sintió centenario. La figura en la oscuridad seguía mirando, y su mirada prometía que lo que vendría dejaría una marca profundo. ¿Serían capaces de dar el siguiente paso? El sol se alzaba luminosa sobre el pueblo de José, trayendo consigo un nuevo amanecer y la oportunidad de un nuevo camino. La noche anterior había dejado huellas en sus corazones, una mezcla de emociones y descubrimientos. La mujer en la fogata había encendido algo en cada uno de ellos, la chispa de la transformación. Mientras todos en el círculo discutían lo que habían aprendido, José sentía que el peso de sus miedos comenzaba a desvanecerse como la neblina de la mañana. Aquella conversación había sido un regalo, y cada historia compartida era un ladrillo más en la construcción de su futuro. Su comunidad había comenzado a formar un vínculo más profundo, un lazo que desdibujaba las fronteras entre él y sus compañeros. Iremos juntos, proclamó Manuel, su voz elevada en un gesto de unión. Si vamos a enfrentarnos a lo que venga, que sea como uno solo. Lo que sube y lo que baja, también nos hace más fuertes. Los murmullos de asentimiento de la multitud confirmaron que todos sentían lo mismo. José sonrió, esa chispa de valentía brillando más fuerte que nunca. José decidió que ya no iba a dejar que el miedo lo dictara. Con cada paso que dio hacia adelante, entendía que se trataba de más que de su viaje, era un viaje compartido, un viaje hacia su comunidad, a la familia. Hoy me queda claro, dijo, levantando la voz. No solo tengo que buscar mi camino, sino que debemos todas encontrarnos en este recorrido. El estoicismo no es una fría filosofía, es una forma de vida. El dolor y las luchas son parte de nuestro crecimiento, y hoy, aquí, vamos a elegir crecer juntos. Las palabras de José resonaron en el aire como un canto de guerra. Se miraron los rostros unos a otros, cada participante parecía haber encontrado su lugar en el mosaico de sus historias. Mientras la mañana se hacía más brillante, José sintió que estaba listo. Listo para regresar a casa y compartir todo lo que había aprendido. Listo para transformar su vida, la de sus seres queridos y de su comunidad. El grupo, revitalizado por la conexión y los sueños compartidos, comenzó a hacer planes. Cada uno tendría un rol, un propósito, un sentido en el esfuerzo colectivo.
Juntos, organizarían talleres, aguantarían las tormentas y celebrarían los momentos de alegría. Decidieron que su comunidad no simplemente resistiría, prosperaría. Al regresar a su pueblo, la energía del grupo se sentía vibrante. Ellos se convertían en faros de esperanza. José sabía que su familia andaba bien, y la visita a su madre sería la primera y más importante. La luz en sus ojos sería el reflejo de todo lo que habían atravesado juntos. Aquella noche, en el hogar al que pertenecía, José encontró a su madre esperándolo, la vulnerabilidad y el amor brillando a través de sus líneas. Se acercó a ella y, antes de hablar, la abrazó intensamente, como si cada nervio en su cuerpo hablara de todos los sacrificios que ella había hecho por la familia. Mamá, he estado aprendiendo tanto. No estoy solo, y quiero compartir contigo todo lo que he descubierto, le dijo, la emoción formándose en sus ojos. Su madre sonrió, y en su abrazo sintió que un nuevo capítulo estaba por comenzar, uno donde la tristeza y el sufrimiento darían paso al crecimiento y la fuerza a través de su amor mutuo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la transformación de su vida era palpable. José lideró iniciativas en la comunidad, fomentando lazos entre vecinos y viejos amigos, enfrentando adversidades con una renovada esperanza. Cada risa y cada lágrima se convertían en lecciones, en pasos hacia adelante. Con el tiempo, su madre se recuperó, y su padre volvió a trabajar. Sin embargo, el impacto de la lucha vivida fue el motor de su conexión y crecimiento. Juntos, habían forjado un futuro donde el estoicismo era una guía, no solo para ellos, sino para toda la comunidad. José miró hacia el horizonte una mañana, recordando la noche en la fogata. Agradeció la figura que los había visitado y supo en su corazón que aquel viaje había sido, en efecto, un acto de valentía que resonaría por generaciones. Con una sonrisa, llenó su pecho de orgullo, sintiendo que había crecido como nunca antes. Sabía que, aunque la vida siempre traería desafíos, no cargaría el peso de la soledad. Estaba armado de amor, de sueños y del apoyo inquebrantable que solo se puede encontrar en un hogar que elige elevarse hacia el futuro. Ahora más que nunca, entendía el poder del estoicismo no solo como filosofía, sino como una forma de estar presente, de amar y de ser parte de algo mayor. Y así, se dio cuenta de que el viaje nunca terminó, siempre habría nuevas fronteras que explorar, nuevas historias que contar y un hogar al que siempre volver. Para todo lo que estaba por llegar, estaba listo, así que, si estás buscando ese mismo poder en tu vida, no esperes ni un segundo más. Suscríbete ahora al canal para no perderte historias exclusivas que transformarán tu vida. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta cómo te hizo sentir este final. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ahora.